Son las 8. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Muy buenos días. Domingo complicado en varios puntos de la red secundaria. En el corredor del Narcea, en la S15, en la zona del embalse de Calabazos, hoy empezarán a retirarse los escombros y analizarse si puede ser necesario intervenir en el terreno donde ayer por la mañana un argallo de grandes dimensiones obligó a cortar totalmente el tráfico en ese punto hasta la tarde. Las labores de limpieza y estabilización de la ladera durarán varios días y desde ayer a mediodía otro argallo mantiene cortado un carril en la carretera del puerto de Pajares. Es el carril de bajada sentido Asturias entre Pallares y Flor de Acebos. La zona está señalizada y hoy también se iniciará allí la etapa de retirada de escombros para tratar de restablecer la circulación lo antes posible. Y el SOMA pide aclarar el futuro de la central térmica de La Pereda en Mieres. Su secretario José Luis Alperi propone celebrar una reunión entre ONOSA, la SEPI y el Principado, también con los sindicatos, para poner, dice, blanco sobre negro y dar certeza sobre el futuro de esa central después de esa sentencia que anula la tramitación ambiental para convertirla en una central de biomasa. Para poner negro sobre blanco la problemática que tenemos tras la sentencia de la térmica de La Pereda y que realmente veamos si hay futuro para ONOSA, si se quiere desarrollar y dotar ese futuro, y si no, bueno, pues evidentemente la otra alternativa, que es el cierre, que se diga y que, bueno, pues se acometa con valentía también, ¿no? Y el Colegio de Enfermería de Asturias retira su apoyo al plan del SESPA para implantar las especialidades de enfermería. Consideran imprescindible que se defina primero la estrategia de cuidados. El SESPA presentará ese nuevo modelo y el mapa de competencias mañana. Matronas, enfermeras de familia y comunitaria, del servicio de pediatría, de geriatría y del trabajo, también de salud mental, han mostrado su oposición. La resume el presidente del colegio, Esteban Gómez. A día de hoy tenemos solamente especialistas haciendo el mismo trabajo que los generalistas y generalistas haciendo el mismo trabajo que los especialistas sin tener ningún tipo de reconocimiento ni unos ni los otros. Entonces hay una especie de batiburrillo ahí que genera mucha confusión y mucha frustración. Nosotros creemos que primero es importante definir la estrategia de cuidados que queremos para la profesión en Asturias, que queremos para la ciudadanía en Asturias, y luego ya desplegar lo que son la implantación de las especialidades. Y a las 4:30 de esta tarde está prevista la reunión de la Consejería de Medio Rural y los sindicatos agrarios para analizar el fallo del Supremo que suspende de forma temporal las batidas de lobos. El Principado ya ha avanzado que trabajan en un nuevo plan de gestión de la especie conforme a la resolución judicial. Por su parte, los sindicatos agrarios piden responsabilidad al consejero y celeridad para que entre en vigor ese plan cuanto antes. Con esta portada arranca este matinal, este Asturias Hoy primera edición de 23 de febrero, de este lunes. Arrancamos semana, lo hacemos con Xana Iglesias, con Elia Rivero, en labores de producción y locución, con Pablo Mateo en la parte técnica y con los siguientes titulares. Asturias Hoy. El Partido Popular anuncia una auditoría en el Senado sobre la gestión de Marlaska al frente de Interior. La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, la califica de nefasta. Por su parte, el presidente del Gobierno ha respondido defendiendo las políticas impulsadas por su Ejecutivo. Lo hacía durante el primer acto en precampaña de las elecciones en Castilla y León. Por cierto, una campaña que arranca este viernes. Lo vamos a hacer en la Comisión de Interior del Senado, impulsando una ponencia para auditar y evaluar la nefasta gestión que está llevando a cabo Marlaska. Está claro que Marlaska vive muy cómodo en las tinieblas, así que urge arrojar luz sobre lo que lleva años intentando tapar. La verdad de los datos demuestra que España va como nunca y que la oposición miente como siempre. Y la consejera asturiana de Salud, Conchita Saavedra, asegura que siguen trabajando para que la huelga médica afecte lo menor posible a los pacientes. Esta huelga, que se va a repetir una semana cada mes hasta junio, obligó a suspender la pasada 190 cirugías y 950 consultas y pruebas, según los datos del SINPA, el sindicato médico, que es el convocante de los paros y que sigue pidiendo un estatuto propio y mejoras laborales para los facultativos.
Una huelga sanitaria nunca es buena, ¿no? Porque realmente al final ocurre que se aplazan situaciones de consultas o cirugías. Yo respeto muchísimo pues el derecho a manifestarse o el derecho a la huelga que tienen los profesionales, por lo tanto no hay nada que decir, únicamente intentaremos que la afectación, digamos, de la población sea la menor posible. Y este año Asturias ha registrado un caso de Aullesqui, la conocida como pseudorrabia, y otros 3 están en estudio. La enfermedad afecta principalmente a perros de caza y es letal, ya que provoca la muerte del animal en apenas 1 o 2 días. En Asturias este año hay un caso confirmado y otros 3 en estudio. Los veterinarios siguen de cerca la evolución de los datos, pero no consideran que exista una plaga y recuerdan que en ningún caso afecta a los humanos. David Iglesias es el presidente del Colegio de Veterinarios de Asturias. Produce unos picores enormes, unos fallos nerviosos, y el animal muere en 48 horas, 24-48 horas, o sea, es 100% mortal. El tráfico. Lo que toca ahora es conocer el estado de la circulación de la mano de la DGT. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, a esta hora se complica la circulación en la AS1 en el entorno de Llangreu, ya en dirección Mieres, y tráfico en aumento en la A66 a la altura de Coyoto y Lugones, ya en dirección a Gijón, mientras que en el resto de carreteras y principales accesos y salidas de Avilés, Gijón y Oviedo se circula con normalidad. Gracias, DGT. Vamos ahora a conectar con las principales ciudades de Asturias para conocer cómo se circula. Empezamos por Oviedo, policía local. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal por ahí hasta ahora? En general, buena circulación, simplemente tráfico lento en el acceso a la ciudad desde Plaza de Luis Oliver. Gracias, Oviedo. Vamos hasta Gijón, policía local. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal por allí? El tráfico en Gijón a estas horas es fluido, sin incidencias. Gracias, Gijón. Terminamos recorrido en Avilés, policía local. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal por allí? ¿Cómo arrancáis el día? En el termómetro de tráfico es fluido y sin retenciones en toda la red viaria. Gracias, Avilés. Vamos con el tiempo. El tiempo. Previsión que nos acerca, que nos facilita David Arango. ¿Qué tal? Buenos días, compañero. Hola, Elia, muy buenos días. Hoy el tiempo nos deja una jornada casi primaveral, con temperaturas que van a superar los 20 grados en gran parte del territorio y un cielo en el que simplemente vamos a tener algunas nubes altas. Mañana alguna nube más, día de nubes y de claros, con unas temperaturas máximas que en algunos puntos de Asturias se van a acercar a los 25 grados. El miércoles llegará un frente, nos va a obligar a sacar el paraguas durante la tarde. Asturias al día. Asturias al día a partir de las 9. Compañero Nacio, cuéntanos qué tenemos para hoy. ¿Qué tal, Elia, Siana, compañeras de Asturias, hoy primera edición? En la primera parte vamos a tener a ASPACE, la Asociación de Ayuda a Personas con Parálisis Cerebral, que lleva ya 62 años trabajando con este colectivo y con sus familias. Vamos a conocer a fondo su actividad y en especial el nuevo edificio que están a punto de inaugurar en Yatores, en Ubieu, incluyendo una residencia para mayores de 50 años. José Manuel Álvarez, Sebastián Van der Kuh, Susana de la Era, Neus Verdú y Nuria Alvar González. Todos ellos van a venir a explicarnos qué hace ASPACE en Asturias. La segunda parte para Eleven People es un estudio de fabricación y diseño de productos de aromatización. Están afincados en Asturias, concretamente en Santalla Dozcos, y han formado una empresa con conciencia ecológica que trata de minimizar su impacto medioambiental con un empaquetado sostenible, envases reciclables y además materiales de envío con la menor cantidad de plástico posible. Nicolás García, Carlos Martínez, los dos cofundadores de Eleven People, estarán con nosotros en la segunda parte. Y la tercera será para el cartelismo en Asturias 1940-1970. Así se llama la obra que ha publicado el historiador Ángel Mato dentro de su colección Puro Asturias. Gracias, Nacio. Quedamos pendientes. Volvemos a hablar mañana. Gracias. Muchas gracias. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición.
Bueno, pues son ya las 8:09 de la mañana. Vamos ya con el desarrollo informativo de esos contenidos que avanzábamos en portada y con otros más de este lunes 23 de febrero. Empezamos hablando del domingo, el domingo complicado que se vivió ayer en varios puntos de la red secundaria, en el corredor del Narcea, la AS15, en la zona del embalse de Calabazos, entre Tineo y Salas. Hoy empezarán a retirarse los escombros y a analizarse si puede ser necesario intervenir en el terreno, donde ayer por la mañana un argallo de grandes dimensiones obligó a cortar el tráfico totalmente en ese punto hasta bien entrada la tarde. Hasta, como decimos, última hora del día no se pudo restablecer la circulación. Las labores de limpieza y estabilización de la ladera durarán varios días. Y además, desde ayer a mediodía, otro argallo mantiene cortado un carril en la carretera de Puerto Payares. Es el carril de bajada sentido Asturias entre Payares y Flor de Acebos. La zona está señalizada y hoy se va a iniciar la retirada de escombros. El argallo se desprendió del monte poco antes de las 11:30 de la mañana de ayer. El desprendimiento ralentiza a esta hora el tráfico en la carretera nacional que conecta Asturias con la meseta. Y cambiamos de asunto, hablamos de industria, hablamos de minería, porque el SOMA pide aclarar el futuro de la central térmica de La Pereda en Mieres. Su secretario José Luis Alperi propone celebrar una reunión entre UNOSA, entre la SEPI, entre el Principado y también, por supuesto, los sindicatos para poner, dice, negro sobre blanco. Insiste en que si creen que hay otra alternativa para esta instalación, que aboque a la instalación a la central térmica, sean valientes y lo digan. Alperi se refería así a la problemática que existe con UNOSA después de la sentencia que anula la tramitación ambiental para convertir la planta de La Pereda en una central de biomasa y quema de combustible sólido recuperado. Además, denuncia las ambigüedades que dice tiene el plan de futuro y la falta de garantías que hay para los trabajadores. Alerta también del riesgo de cierre por la irresponsabilidad política y la falta de decisiones. Para poner negro sobre blanco la problemática que tenemos tras la sentencia de la térmica de La Pereda y que realmente veamos si hay futuro para ONOSA, si se quiere desarrollar y dotar ese futuro, y si no, bueno, pues evidentemente la otra alternativa, que es el cierre, que se diga y que, bueno, pues se acometa con valentía también, ¿no? Por su parte, el presidente del Principado, Adrián Barbón, ha defendido el proyecto de reconversión de esa térmica de La Pereda en una planta de biomasa y dice que la Administración está preparada para tramitar de manera ágil la nueva propuesta técnica. Hay que pedir a la SEPI en este sentido, bueno, pues que UNOSA presente ese plan adaptándolo a la sentencia. Y nosotros, como Gobierno de Asturias, que tenemos la tramitación ambiental, que es lo único de esa sentencia que dice que está mal, los aspectos ambientales, bueno, vamos a acelerarlo al máximo para que en el menor tiempo posible pueda ser una inversión real. Y la Comisión Parlamentaria de Investigación del Accidente de Zarreu acoge hoy nuevas comparecencias, entre ellas la del director facultativo de Conbail, anterior empresa explotadora de la mina y perteneciente al mismo conglomerado empresarial que Blue Solving. Será esa comparecencia a partir de las 12:30 del mediodía. Y Asturias es la tercera comunidad que más dinero capta para innovación. El Principado logra atraer 430 millones de euros de fondos europeos para actuaciones de investigación, desarrollo, innovación y digitalización. Además, somos la segunda autonomía que más fondos de I+D+I capta de otras comunidades, en concreto un 48%. Son datos que nos sitúan entre las autonomías con mayor potencial para competir y atraer inversiones de convocatorias externas. Las tecnologías de la información y comunicación con 95 millones y el sector de la energía, agua y residuos con 93 lideran ese ranking. Le siguen la metalurgia o la construcción y según el último informe de la Fundación Cotec, Asturias es una de las 4 comunidades que más progresan con las regiones líderes europeas. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Y en clave estrictamente política, hablamos del presidente asturiano del Partido Popular, de Álvaro Queipo, que ha agradecido el respaldo de su formación a su candidatura para las elecciones autonómicas del año que viene. Queipo agradece el apoyo expreso mostrado en Oviedo hace 2 días por el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, que se mostró convencido de que el PP ganará en Asturias y gobernará el Principado a partir de 2027. Asegura que seguirá trabajando para ofrecer a la ciudadanía asturiana una alternativa al Partido Socialista. El dirigente popular asturiano fue muy crítico con la situación del Ejecutivo que lidera Adrián Barbón, al que calificó de desgobierno. Según Álvaro Queipo, en estas últimas semanas se está viendo a 2 socios que dentro del mismo Ejecutivo se denuncian uno al otro y están constantemente a la gresca, mientras que el PSOE dice se ha quedado sin proyecto y sin ideas para Asturias desde hace mucho tiempo.
Yo estoy trabajando para darle a Asturias la alternativa que merece y que la calle nos está reclamando, y en los próximos meses será lo que siga haciendo, construir esa alternativa, que la gente confíe en que el Partido Popular es la alternativa de gobierno natural a este desgobierno que estamos viendo en estas últimas semanas de dos socios que dentro del mismo gobierno se denuncian uno al otro y que están constantemente a la gresca, y de un partido socialista que se ha quedado ya sin proyecto y sin ideas para Asturias hace mucho tiempo. Declaraciones que Queipo hacía este domingo en Gozón, donde también habló de la situación que atraviesa el partido en ese municipio ante el paso de dos de los concejales del PP al grupo mixto. Queipo explicó que durante esta semana se va a celebrar una reunión allí en Gozón a la que va a asistir la secretaria general del partido, Beatriz Llaneza, para analizar el contexto y tomar las decisiones oportunas. Y fuera de Asturias, seguimos hablando en clave política. El PP anuncia una auditoría en el Senado sobre la gestión de Fernando Grande Marlaska al frente del Ministerio del Interior. Lo ha dicho la responsable de Política Institucional de los populares, Cuca Gamarra, que califica ese desempeño del ministro de nefasto. Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defiende sus políticas, alaba la hoja de ruta del Gobierno durante el primer acto de precampaña de las elecciones de Castilla y León, una campaña que, por cierto, arranca este viernes. Lo vamos a hacer en la Comisión de Interior del Senado, impulsando una ponencia para auditar y evaluar la nefasta gestión que está llevando a cabo Marlaska. Está claro que Marlaska vive muy cómodo en las tinieblas, así que urge arrojar luz sobre lo que lleva años intentando tapar. La verdad de los datos demuestra que España va como nunca y que la oposición miente como siempre. Y dejamos el ámbito político y nos adentramos en el laboral, en concreto en el de la siniestralidad, porque más de 700 trabajadores y trabajadoras fallecieron en su puesto de trabajo el año pasado en España, de ellos 28 en Asturias, 5 en la mina de Zarreu. Para analizar qué falla, qué medidas se tienen que tomar para evitar más muertes y, sobre todo, quién asume la responsabilidad, hablamos en los próximos minutos con Adelia García, directora territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Asturias. Con ella ha hablado y ha recogido sus palabras en este reportaje nuestro compañero Luis Tazón. En Asturias, cada año decenas de personas no vuelven a casa después de ir a trabajar, o vuelven, pero con lesiones que les cambian la vida. Me llamo Rubén y trabajo en el sector de metal. Por desgracia he visto varias veces varias situaciones que han puesto en peligro la salud de mía propia y de compañeros de trabajo. Muchos tipos de accidentes y muchos tipos de riesgos que tomamos muchas veces para sacar el trabajo adelante. En 2025, 735 trabajadores perdieron la vida en accidentes laborales en nuestro país. Son más de 4.000 muertes en los últimos 5 años. Unas cifras que, pese al descenso del 1,6% de la siniestralidad laboral durante el último año, los sindicatos continúan calificando como intolerables. Desde comisiones obreras insisten en que se trata de niveles de sufrimiento humano que como país no podemos aceptar. Las principales causas de los accidentes con baja en jornada laboral siguen siendo los golpes contra objetos y los sobreesfuerzos físicos, situaciones que se repiten año tras año y que podrían prevenirse si se cumpliera de forma estricta la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. Escuchamos a Damián Manzano, que es secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras de Asturias. Hay dos asuntos fundamentales que ahora mismo están suponiendo que haya un aumento de la siniestralidad laboral. Una, la falta de formación a los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo, y otra que es un adecuado seguimiento de las normas de prevención de riesgos laborales, que además en muchos casos directamente se incumplen o se subcontratan a empresas especializadas que no pueden llegar como deberían a este tipo de cuestiones, y eso sin duda hace que se incrementen los accidentes laborales, incluso los accidentes laborales con resultado de muerte, como estamos viendo en estos últimos años. Un análisis con el que coinciden los trabajadores. No hay suficientes personas, por ejemplo en mi caso en una obra, de seguridad, porque por ejemplo lo más normal es que haya 1 o 2 personas de seguridad en la obra y no están durante todo el día, porque se van rotando y no solo tienen una obra, tienen varias obras a las que tienen que acudir, y muchas veces por querer sacar el trabajo adelante pues se hacen muchísimas burradas, y sabiendo que no está el de seguridad, que no te va a echar la bronca ni te va a echar de la obra por hacer ciertas maniobras.
Desde los sindicatos también consideran que el actual marco legal de la prevención laboral ha quedado obsoleto. Por ese motivo, el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha firmado un acuerdo para actualizar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y adaptarla al nuevo contexto productivo. Y pese que al artículo 14.2 de la ley establece que el empresario debe garantizar la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio, el magistrado del Juzgado de Instrucción número 4 de Santander, don Luis Enrique García Delgado, cree que este marco legal falla a la hora de protegerlos de forma efectiva, especialmente en dos ámbitos clave. Hay un problema doble. El primer problema es de falta de inversión suficiente, es decir, aunque se han generalizado la contratación de servicios externos de prevención o la designación de recursos preventivos, lo cierto es que todavía falta mucha cultura de prevención en las empresas y falta muchas veces también inversión en cuanto a los medios de los que los trabajadores tienen que disponer. El problema luego además viene por una insuficiencia de medios, sobre todo personales, en relación a las personas que nos dedicamos a la prevención e investigación de los delitos contra la seguridad y salud en el trabajo. El magistrado también apunta a otro problema de fondo, la normalización del riesgo. Considera que la conformidad de algunos trabajadores ante determinadas situaciones acaba lastrando la mejora de las condiciones de seguridad en las empresas. Muchas veces, ante una situación de una siniestralidad grave, con vulneración de la normativa laboral que pudiera encajar en alguno de los tipos penales que protege la seguridad y salud en el trabajo, el trabajador solo va por el resarcimiento civil y las penas que al final acaban imponiéndose no son disuasorias, muchas veces por efecto de conformidades que se alcanzan en los juzgados de lo penal que hacen que las penas sean muy bajas, muy leves y no disuadan realmente de la no adopción de medidas que garanticen eficazmente que el trabajador puede desarrollar sus funciones con seguridad y salud mínimas en su puesto laboral. Y todo esto se refleja en una comparación que resulta especialmente reveladora. Trabajar en España implica más probabilidades de morir en un accidente laboral que hacerlo en otros países europeos. Según datos de Eurostat, en 2023 España registró una tasa de 1,71 muertes laborales por cada 100.000 trabajadores, un ratio ligeramente por encima de la media europea que se sitúa en 1,63. En países como Alemania, la tasa fue de 0,71 y en Países Bajos apenas de 0,38. Unas cifras claramente muy inferiores a las españolas. Pero para nuestra audiencia y para nuestros oyentes, para que lo entiendan en otras palabras, según los datos comunitarios más recientes, en un mismo volumen de empleo, el riesgo de morir por un accidente laboral en España es más del doble que en Alemania y más de 4 veces superior al de los Países Bajos. Para terminar de entender bien esta realidad, hablamos ahora con Adelia García, que es directora territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Asturias. Muy buenas, Adelia. Hola. Queríamos hacerte una pregunta que creíamos bastante relevante y es que estamos hablando de que España registra cada año más de 600 muertes en los puestos de trabajo y queríamos preguntarte si desde tu punto de vista crees que estamos ante un problema estructural del modelo productivo, es decir, en relación con las labores que se pueden desempeñar como son la construcción, el transporte, la industria pesada o sin embargo estamos ante un fallo en la aplicación real de la normativa de prevención. Absolutamente ante un fallo en la aplicación de la normativa. Todavía nos queda mucho por avanzar. A mi entender, todavía no se ha producido lo que es la integración efectiva de la prevención dentro del ámbito de la empresa. O sea, necesitamos que dentro de las empresas y a todos los niveles de la empresa. No estoy hablando solo de dirección, estoy hablando también de trabajadores, pues que se asuma la prevención como una faceta más. De hecho, Entonces,
hablábamos con algunos de los trabajadores en esta pieza y nos contaban en sus propias experiencias y testimonios que ellos lo que ven es muchas veces que hay compañeros que no ejecutan correctamente estas medidas de prevención y seguridad, pero también por la ausencia de un técnico de prevención de riesgos laborales que esté pendiente de lo que hacen. ¿Usted confirma esa teoría? O sea, ¿cree que sucede esto en las empresas? Vamos a ver, en las empresas el principal no es tanto la presencia de un técnico, sino la presencia de un responsable. Los trabajadores tienen que estar informados de los riesgos que conlleva su trabajo. Tienen que tener formación para ejecutar el trabajo. Entonces, lo que no cabe es frases como hay veces que nos repiten a nosotros de es un momento y en un momento no va a pasar nada. Pues justamente en ese momento es cuando pasa. Antes de que se realice cualquier tipo de trabajo, la prevención tiene que estar por encima de todo, porque si no vamos a ser capaces de atajar el problema. Claro, pero ante ese problema a mí se me ocurren dos posibles soluciones, ¿no? Que una es la educación en la materia de seguridad y prevención de riesgos laborales en la plantilla laboral, que creo que ya se ejecuta, aunque estoy de acuerdo con usted en que puede haber muchos casos en el que los trabajadores pues no tomen esas medidas o no tengan esa cautela a la hora de ejecutar ciertos trabajos, pero por otro lado, si no hay una persona presente que esté vigilando a esos trabajadores, igual esos trabajadores se relajan y no toman las medidas de seguridad oportunas. Ya, pero los trabajadores tienen que estar formados, informados. Es decir, los trabajadores son la última escala en la cadena. La responsabilidad fundamental es de la empresa. O sea, quiero decir, efectivamente, o sea, la presencia la presencia de un responsable en materia de prevención es absolutamente necesaria, sea cual sea y sea el nivel que sea. Quien asuma esa responsabilidad en materia de prevención, esa es una decisión que tiene que tomar la empresa, no la pueden tomar los propios trabajadores. Uh-huh. Y repito, los trabajadores tienen que, previamente a desarrollar cualquier trabajo por parte de la empresa, hay una obligación de informar de los riesgos y de formarlos para poder asumirlos. ¿Cree que desde las empresas... Y eso falla. ¿Cree que desde las empresas no se forma correctamente a los trabajadores en materia de seguridad laboral? Generalizar es muy fácil, pero sí que es cierto que falla la formación. Es que comparábamos el caso de España con otros países europeos y veíamos que, por ejemplo, la tasa de muertes laborales por cada 100.000 trabajadores en España en 2023 se situaba en 1,71. Sin embargo, en países como Alemania eran de 0,71 y en Países Bajos apenas del 0,38. Me parece una diferencia abismal. Estamos hablando de que trabajar en Países Bajos... Sí, en España de encima tenemos un problema que se nos está planteando sobre todo a raíz de la pandemia. Tenemos mucha economía irregular. Uh-huh. La economía irregular condiciona en gran medida, o sea, si no tienes un trabajo decente, pues la prevención es lo último que se valora. Y luego, tenemos mucho trabajador extranjero que con las dificultades que se supone de idioma y demás. O sea, que ahí sí que la formación ahí resulta complicada. Efectivamente, no lo habíamos tenido en cuenta, pero resulta muy interesante oír que uno de los factores que puede contribuir a este aumento de accidentes laborales o esta continuación de accidentes laborales en nuestro país pueda ser a raíz de la economía sumergida y de los trabajos en negro. Absolutamente. Uh-huh. Absolutamente. Bueno, simplemente me gustaría acabar preguntándole, sé que es generalizar y que generalizar, como bien ha matizado usted, es fácil, pero me gustaría que desde su punto de vista, que creo que es la persona, por decirlo de algún modo, la última persona en este escalafón, ¿no?, de la seguridad laboral en nuestro país, digamos que el cargo que usted ejerce sería como ese último escalafón. Creo que usted tiene una perspectiva muy amplia de cuál es el problema y en qué podemos estar fallando. Entonces,
¿Podría decirnos usted brevemente, o desde su punto de vista, en qué puntos podríamos mejorar, no solo como país, sino también como ha dicho usted, como sistema económico, como sociedad, todo, para contribuir a que no siga muriendo gente cada año? A ver, yo creo que el principal objetivo, a ver, la ley se llama de prevención por algo, o sea, de lo que se trata es de prevenir. Entonces, vuelvo a insistir, el principal objetivo es la concienciación. Es la concienciación, que todo el mundo asuma que lo que nos estamos jugando es la vida, la propia por parte de los trabajadores o la vida de una persona por parte de las empresas. Entonces, labor de concienciación nos queda mucho. La ley tiene fallos, o sea, tiene lagunas. La ley fue muy buena cuando se publicó, pero queda, y de hecho en ellos está, de tratar de cubrir las lagunas de la propia ley. Y luego, pues por la parte que a nosotros nos incumbe, pues evidentemente nosotros tenemos que priorizar actuaciones en materia de prevención, reforzar y reforzar los controles. Solos no lo podemos hacer. La inspección por sí misma juega un papel muy importante, determinante, pero desde luego con la sola actuación de la inspección, que ya digo que estamos en la línea de refuerzo y no solo en Asturias, sino a nivel general, la seguridad y salud es una de las materias que se están considerando como actuación preferente en estos últimos años. Pero ya digo, más inspecciones sí, desde el punto por lo que a nosotros corresponde, pero también es cierto que con solo la actuación de la inspección no eliminamos el problema. Por lo tanto, concienciación, más presión sobre las empresas para que valgan y que tengan en cuenta esas medidas de protección y que podamos evitar estos accidentes laborales, y por último que continúe la labor que ejerce la inspección, ¿correcto? Exactamente. Pues muchísimas gracias, Adelia García, en este reportaje, y ha sido un placer contar con usted. Muchas gracias. Gracias. Y no dejamos de hablar del mercado laboral, hablamos de brecha salarial. Asturias es la segunda comunidad con una brecha mayor, son datos de un informe de Comisiones Obreras. Solo Navarra nos supera. Hay brecha en todas las comunidades, pero aquí la diferencia con la media nacional es significativa, de casi 7 puntos. Las asturianas tendrían que cobrar un 25% más de bruto al año para equipararse. En concreto, las mujeres de aquí y del Principado ganan al año de media casi 783 euros menos que la media de las trabajadoras españolas. Por contra, los asturianos, los hombres, superan la media nacional en unos 661 euros. Ha recogido las declaraciones de Úrsula Salata, que es la responsable de Igualdad de Comisiones Obreras de Asturias, nuestro compañero Max Álvarez. En Asturias, 8 de cada 10 personas ocupadas a tiempo parcial son mujeres, y ellas también pidieron el 83% de las excedencias profesionales en 2025. Las mujeres soportan en mayor medida las tareas de crianza y cuidados, y eso, según Comisiones Obreras, se traduce en interrupciones en su vida laboral y en el acceso a trabajos de peores condiciones. Los sectores feminizados, como puede ser el de cuidados, el comercio o la hostelería, siempre son considerados de bajo valor, como si no necesitásemos cualificación para desempeñar nuestra labor. Además, eso va a coartar que nosotras podamos ascender o promocionar dentro de nuestras empresas. Desde el sindicato aseguran que los complementos salariales están masculinizados, y a ello responde la mitad de la brecha salarial en la nómina. Normalmente están relacionados con la disponibilidad de la persona trabajadora. Es decir, si tú puedes viajar, vas a cobrar un poco más. Si tú puedes modificar tu horario,
puedes cobrar un poco más. Si, por ejemplo, puedes hacer nocturnidades o puedes quedarte más horas, vas a cobrar ese poco más. Y nosotras, precisamente por asumir los cuidados y la falta de corresponsabilidad, no podemos tener esa disponibilidad. Acabar con las desigualdades, afirman, tardaría 20 años al ritmo actual. Por ello, piden reformar el contrato a tiempo parcial, lograr un pacto de Estado por los cuidados y que todas las horas que excedan de la jornada laboral se paguen. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Y abrimos capítulo de sanidad, porque la consejera del ramo, Conchita Saavedra, asegura que siguen trabajando para que la huelga de los médicos afecte lo menor posible a los pacientes. La huelga, que se repetirá una semana cada mes hasta junio, obligó a suspender la semana pasada, 190 cirugías y 950 consultas y pruebas, según los datos del SINPA, del Sindicato Médico convocante de esos paros, para pedir un estatuto marco propio y mejoras laborales para los médicos. Una huelga sanitaria nunca es buena, ¿no? Porque realmente al final ocurre que se aplazan situaciones de consultas o cirugías. Yo respeto muchísimo pues el derecho a manifestarse o el derecho a la huelga que tienen los profesionales, por lo tanto no hay nada que decir, únicamente intentaremos que la afectación, digamos, de la población sea la menor posible. Y el Colegio de Enfermería de Asturias ha retirado su apoyo al plan del SESPA para implantar las especialidades de enfermería. Consideran imprescindible que se defina primero la estrategia de cuidados. El SESPA presentará ese nuevo modelo y el mapa de competencias mañana. Matronas, enfermeras de familia y comunitaria del Servicio de Pediatría, Geriatría, del Trabajo y de Salud Mental. Hace más de 2 años que se crearon estas 6 especialidades, señalan desde el colegio, que tocaría implantar. Están trabajando, pero no tienen reconocida todavía la categoría. Esteban Gómez es el presidente del Colegio de Enfermería de Asturias. A día de hoy tenemos solamente especialistas haciendo el mismo trabajo que los generalistas y generalistas haciendo el mismo trabajo que los especialistas sin tener ningún tipo de reconocimiento ni unos ni los otros. Entonces hay una especie de batiburrillo ahí que genera mucha confusión y mucha frustración. Nosotros creemos que primero es importante definir la estrategia de cuidados que queremos para la profesión en Asturias, que queremos para la ciudadanía en Asturias y luego ya desplegar lo que son la implantación de las especialidades. Lamentan la poca transparencia, dicen, de la Consejería de Salud, lo que implica, apuntan, un giro completo en la metodología del trabajo. Nos sentimos un poco en una situación en la que no se nos da toda la información y no sabemos exactamente hacia dónde quiere ir la consejería, ¿no? Tiene que haber un criterio de sostenibilidad en el que se forman X especialistas al año, pues tenemos que ser capaces de aprovechar esos especialistas. Estamos gastándonos mucho dinero los asturianos en formar especialistas y no los estamos aprovechando. Entonces es necesario, con criterios de sostenibilidad, ir implantando las especialidades e ir haciendo que los especialistas estén trabajando en los puestos que tienen que estar. Y Asturias ha registrado este año un caso de Auyeski, la conocida como pseudorrabia, y otros 3 están en estudio. El virus afecta sobre todo a perros de caza y es letal. Los veterinarios piden tranquilidad, recuerdan que la incidencia es muy baja y que no afecta a las personas. Pero sí afecta principalmente a perros de caza y es letal, ya que provoca la muerte del animal en apenas 1 o 2 días. En Asturias este año hay un caso confirmado y otros 3 en estudio. Los veterinarios siguen de cerca la evolución de los datos, pero no consideran que exista una plaga y recuerdan que en ningún caso afecta a los humanos. David Iglesias es el presidente del Colegio de Veterinarios de Asturias. Produce unos picores enormes, unos fallos nerviosos y el animal muere en 48 horas, 24-48 horas, o sea, es 100% mortal. El contagio se produce al ingerir carne infectada o al entrar en contacto con restos y fluidos, por eso los perros de caza son los más expuestos, aunque, como explica el presidente, puede afectar a cualquier raza. Pues habría que tener cuidado, si tú vives pues con un entorno de campo donde hay jabalís, pues intentar que el perro no ande por ahí suelto mucho tiempo y tenerlo un poco controlado. En el caso de los cazadores, a lo mejor cuando tengan que tratar con un animal abatido, que se pongan guantes, que luego su ropa la laven, procurar que los perros no se acerquen mucho al jabalí o que no lo muerdan excesivamente. Si acaso también tuviesen un animal que tuviese algún síntoma, enseguida acudir a su veterinario clínico, que él ya sabrá cómo tiene que actuar. A día de hoy no existe cura, solo prevención. Una vacuna que se administra a cerdos demostró una eficacia del 80% en perros, aunque en España no expiden todavía estos tratamientos. Los veterinarios están atentos a la enfermedad, pero admiten que aún no supone un riesgo. Yo creo que no hay una alerta tan enorme, ¿eh? Estamos hablando de 4 casos, estamos hablando de un caso en Cantabria,
Bueno, una vez que se empieza a mirar, pues igual aparecen más, pero no hay tanto riesgo. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Y a las 4:30 de esta tarde está prevista la reunión de la Consejería de Medio Rural y los sindicatos agrarios para analizar el fallo del Supremo que suspende batidas de lobos. El Principado ya ha avanzado que trabajarán en un nuevo plan de gestión conforme a la resolución judicial. Por su parte, las organizaciones agrarias piden responsabilidad a la Administración y celeridad para que entre en vigor lo antes posible un nuevo plan de gestión de la especie. Los sindicatos agrarios acuden a la reunión de esta tarde con una reclamación muy clara, que se agilice la gestión administrativa para que entre en vigor lo antes posible un nuevo plan de gestión del lobo que permita batidas. Exigen responsabilidades políticas al consejero de Medio Rural por la gestión del lobo después de conocer la sentencia del Tribunal Supremo que ha anulado el programa anual de control de esta especie del 22 y 23 al estimar el recurso presentado por ASCE, la Asociación para la Recuperación y Conservación del Lobo Ibérico. Ante este nuevo escenario, el presidente de URA, Borja Sánchez, ha asegurado que el consejero debe asumir responsabilidades. Creo que este revés debe tener consecuencias políticas porque donde el índice de ejecución del plan no es óptimo, ahora se paraliza por completo. Por lo tanto, hay que asumir consecuencias políticas y hay que elaborar, desde luego, otro plan de gestión. Por su parte, COAG quiere esperar a la reunión que van a mantener con la Consejería de Medio Rural esta tarde, en la que el Principado les va a comunicar la creación de un nuevo plan especial de gestión del lobo que prevén no esté operativo hasta el año que viene. El secretario general de COAG Asturias, David Pernaya, asegura que la cabaña ganadera asturiana ha quedado desprotegida. Ya vimos que de momento que lo suspende, que va para largo porque habla de unos 3, 4, 5 meses. Entonces hasta el siguiente año no creemos que tengamos nuevo plan de gestión. Somos la peor parte de todo esto, de todas las políticas. Vamos a la primavera, vamos a pastos comunales y vamos a la época donde más daños vamos a empezar a tener. Y desde Asturias Ganadera consideran que el Gobierno del Principado tiene responsabilidades en la gestión del lobo. Su portavoz, Joan Valladares, pide también celeridad en los plazos para que entre en vigor un nuevo plan. Esta situación deriva de que los diputados y senadores asturianos del Partido Socialista votaron a favor de la inclusión del lobo. Si eso no hubiera ocurrido, no habría venido después todas estas trasiegos y problemas. Y el gobierno asturiano pues tiene mucha culpa de lo que hay, porque pertenecen a un partido en donde tenían que haber presionado para que esto no fuera así. Lo único que les podemos exigir es que sean lo más rápidos que puedan y que no anden con historias y que lo resuelvan cuanto antes. Y seguimos con más asuntos cuando son las 8:41 de la mañana. Hablamos de una detención en Oviedo. El de uno de los principales cabecillas del grupo Anonymous en España. Es uno de los 4 arrestados por la Guardia Civil que les acusa de formar parte del grupo de hackers denominado Anonymous Phoenix, que llevaba a cabo ciberataques a organismos públicos desde 2023. Habrían asaltado páginas web de ministerios, partidos políticos e instituciones públicas a los que consideraban responsables de la tragedia de la Dana en Valencia. Bloqueaban las páginas web a través de un volumen anormal de peticiones de acceso que saturaban los servicios digitales. La Guardia Civil detenía hace unos días a 2 supuestos integrantes del grupo en Ibiza y Móstoles, unos arrestos que llegan después de que en mayo del año pasado fuera detenido el presunto moderador del grupo en Oviedo y supuesto administrador en Alcalá de Henares. Como consecuencia de la operación, el perfil de la red social X y la cuenta de YouTube de este grupo han sido intervenidos judicialmente y su canal de Telegram ha sido cerrado, según apunta un portavoz de la Guardia Civil. Estos hackers alcanzaron su punto de máxima actividad a partir de la Dana de Valencia, cuando atacaron varias webs de la administración pública, justificándolo como que eran los responsables de la tragedia. Y dirección y delegados de personal del Casino de Asturias se reúnen hoy en el servicio de mediación en el SASEC para tratar de evitar la huelga de 5 días convocada por la plantilla para exigir mejoras salariales y laborales. Los paros están convocados para los próximos días 24, 26, 27 y 28 de febrero y también para el 1 de marzo. Son paros que solo afectan al área de juego y no al restaurante. Los sindicatos USO y UGT aseguran que la huelga ha sido respaldada por la
mayoría de los 42 trabajadores de la empresa Casino Bahía de Gijón ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo con la dirección sobre el nuevo convenio colectivo. La plantilla pide una subida del IPC real en los salarios, un mínimo de 6 ascensos de categoría para este año y un plus por experiencia vinculado a la buena marcha de esta compañía. Guzmán Méndez de Uso es uno de los 3 delegados de personal. Que la trayectoria de la empresa en cuanto a beneficios y números ha sido muy positiva en el año 2025 y que parece que la tendencia sigue en los pocos meses que van del año 2026. Es por ello, dentro de este marco, por lo que hemos llegado a este punto y por eso estableceremos este calendario de movilizaciones. Y Avilés acoge una nueva edición de Salenor, el Salón de la Alimentación y el Equipamiento del Norte de España. Se celebra hoy lunes, mañana martes y el miércoles en el pabellón de exposiciones de la Magdalena. Un centenar de expositores participan en este salón dedicado a la alimentación y hostelería, del que nos da más detalles Óscar Serrano. Está prevista la presencia de 1.400 marcas y la visita de más de 9.000 profesionales de la industria agroalimentaria, la distribución y los sectores empresariales implicados. El evento acogerá la primera experiencia de Asturex en la organización de show cookings internacionales enfocados a países nórdicos, un campeonato de coctelería, el concurso nacional de cortadores de jamón y el concurso al mejor bombón artesano de Asturias. También se llevará a cabo la entrega del galardón Salenor, que en esta edición recaerá en el Consejo Regulador DOP Sidra de Asturias. Raquel Ruiz es concejala de Comercio y Turismo de Avilés. Salenor es hoy un evento de referencia del norte de España, gracias a esa implicación de tantas entidades y profesionales que han hecho este encuentro un punto de encuentro imprescindible para los profesionales de la gastronomía y también de la hostelería y la alimentación. Salenor está organizado por la Cámara de Comercio de Avilés con la colaboración del Ayuntamiento avilesino, el Principado, Asturex y Caja Rural de Asturias. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acaba de anunciar en X, en esa red social, que el Ejecutivo desclasificará mañana los documentos del 23F para, dice Sánchez, saldar una deuda histórica con la ciudadanía. Dice el presidente del Gobierno que la memoria no puede estar bajo llave y que mañana desclasificarán los documentos del golpe de Estado para saldar, como decimos, esa deuda. Lo ha dicho en redes sociales justo el día en el que se cumplen 45 años del golpe de Estado, del intento de golpe de Estado protagonizado por el teniente coronel Antonio Tejero en 1983. Y más asuntos. Hablamos de violencia machista, de terrorismo machista, porque el fin de semana deja ya 10 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que llevamos de año. El viernes una mujer de 28 años fue acuchillada por su pareja en la localidad pamplonica de Sarriguren tras una discusión en el domicilio familiar. La delegación del Gobierno de Asturias ha convocado este mediodía un minuto de silencio en repulsa frente a la violencia machista. La última víctima, Tatiana Rodríguez, vivía junto a su familia en esta localidad de Pamplona. También resultó herida de gravedad la madre del agresor, que trató de evitar que su hijo acabara con la vida de su pareja de 28 años, a la que apuñaló hasta la muerte. La mujer fue evacuada en ambulancia al Hospital de Navarra y evoluciona favorablemente de las heridas. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, expresaba este domingo su apoyo y respaldo a las familias que en las últimas semanas han sido víctimas de la violencia machista. Esto es un auténtico terrorismo y necesitamos a toda la sociedad unida contra la violencia machista, contra la violencia de género, todas las instituciones, todos los gobiernos, porque todos los gobiernos somos Estado, y la sociedad empujando a las políticas, a esa red de protección imprescindible que salva vidas a diario. Y recordamos que existe un número para denunciar esta lacra, es el 016, es una llamada gratuita y solo hay que borrarla si se hace desde un terminal móvil. Y representantes de las principales asociaciones de la Dana del 29 de octubre de 2024 comparecerán en la Comisión de Investigación de las Cortes Valencianas esta semana, 482 días después de la tragedia en la que murieron, recordamos, 230 personas y tras haber intervenido en el Parlamento Europeo, en el Congreso y también en la Diputación de Valencia. De esta forma, el turno de las víctimas llegará en la quinta sesión de la Comisión de Investigación de les Corts Valencianes, que se reunirá hoy y mañana con un orden del día que incluye una decena de comparecientes, entre ellos el presidente de la primera asociación que se constituyó, la de damnificados Horta Sud de Alex Caraval, el lunes. El martes por la mañana será ya el turno de las presidentas de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana, Rosa Álvarez, y de la
l'Associació de Víctimes de la Dana, Marilo Garadolí. Antes de sus intervenciones habrá una concentración a las puertas del Corts convocada por movimientos sociales bajo el lema Mazona Prisión. Y la invasión de Ucrania rusa sobre Ucrania cumple 4 años mañana. El fracaso de la ocupación del ejército ruso por la resistencia ucraniana ha derivado en una guerra con un frente estabilizado actualmente, pero con ataques constantes por ambas partes. Alrededor de 300.000 soldados rusos han muerto por la invasión ordenada por Putin y otros 900.000 han resultado heridos o se encuentran desaparecidos, según un informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales que ha resumido, que recoge en esta crónica Óscar Serrano. Un estudio que cifra en unos 120.000 los soldados ucranianos muertos y en 500.000 los heridos y desaparecidos. La estrategia de defensa en profundidad del ejército ucraniano, con trincheras, minas, drones y artillería, obstaculiza los intentos rusos de conseguir ganancias territoriales significativas. Las bajas en el campo de batalla favorecen a Ucrania en una proporción de 1:3 y el ejército ruso apenas ha logrado escasos avances a un elevado coste humano, según señala el historiador y profesor asturiano Francisco García Campa, especializado en temas militares. Que si hay 1.200.000 bajas y de esos son 300.000 muertos, 1 de cada 4 soldados fallece. Y eso era casi más bien de media, porque en los últimos meses se está hablando casi de la mitad de los heridos con cierta gravedad fallecen. ¿Por qué? Porque Rusia está cambiando la estrategia. En vez de atacar con pelotones que van con un sanitario o se ayudan, está optando por infiltraciones que antes eran de grupitos de 5 soldados o 6 y ahora están infiltrando soldados 1 a 1. En las últimas semanas el ejército ruso ha conseguido ocupar la localidad de Pokrovsk en la región del Donbass, pero aún sigue lejos de Sloviansk y Kramatorsk, las 2 principales ciudades ucranianas de esa región que quiere controlar Putin. Ucrania, por su parte, ha recuperado en el último mes y medio la localidad de Kupiansk y ha llevado a cabo contraataques exitosos en la región de Zaporilla. El frente ahora se estabiliza para Ucrania parcialmente, pero incluso en este mes de febrero, gracias al cansancio ruso y sobre todo a la pérdida de comunicaciones con el corte de Starlink y en parte también al propio limitación de Telegram por parte de Rusia, las comunicaciones entre las unidades a nivel, digamos, de compañía, pelotón, están muy reducidas y eso permite a Ucrania, en el caso, por ejemplo, de la zona de Zaporilla, hacer un pequeño contraataque que, bueno, es pequeño, pero en 5 días conquista más territorio que Rusia en un mes, ¿no? Las negociaciones impulsadas por Estados Unidos para conseguir un alto al fuego o un plan de paz han fracasado hasta el momento por las exigencias y ambiciones territoriales de Rusia, el país agresor en el conflicto. Asturias Hoy, primera edición. Noticias. Bueno, y este mes de febrero cerrará sus puertas la fábrica de conservas que Albo tiene desde hace 80 años en Tapia de Casariego, un concejo que ha ido perdiendo prácticamente todas las empresas del sector. La única que seguirá con actividad en el municipio se encarga de envasar pulpo. A mediados del siglo pasado, en Asturias había más de un centenar de fábricas de conservas o de salazón que elaboraban en total unas 6.000 toneladas de pescado. Tapia destacaba en este sector gracias a su gran poderío pesquero y con el cierre de esta factoría de Albo solo quedará abierta en el extremo más occidental la conservera El Viejo Pescador. De estas instalaciones de Tapia salen cerca todavía de 200.000 kilos de pulpo. Carlos Díaz es responsable del Viejo Pescador. Obviamente parte se exporta, pero empezamos a valorar en España. Yo creo que desde la pandemia una de las pocas cosas buenas que tuvo es que valoramos mucho más la comida. Bueno, una elaboración que acaba de recibir por segunda vez la máxima distinción en el Great Taste Award, el certamen internacional gastronómico más prestigioso del mundo. Hablamos de esa cierre de la fábrica de Tapia de Casariego, cierre de Albo, que está previsto se acometa este mismo mes de febrero. Y hablamos ahora de cultura, hablamos de FETEN, hablamos de esa Feria de las Artes Escénicas para familias que acoge Gijón durante estos días. Más de 200 pases de 86 espectáculos hasta el próximo día 27, hasta este viernes. La feria que se celebra en Gijón cuenta este año con 82 compañías de todas las comunidades y también de 8 países de fuera de España. El certamen utiliza 24 emplazamientos al aire libre y en espacios cerrados y este año incorpora 2 nuevas localizaciones, la Plaza del Humedal y la Ciudadela de Celestino Solar. Ya están a la venta las entradas para las actuaciones por las tardes en el Teatro Jovellanos y las del resto de la programación se pueden adquirir online el mismo día del espectáculo. La organización de FETEN ha seleccionado las propuestas de 82 compañías siguiendo criterios de
ofrece calidad para tener los mejores espectáculos de teatro, música y títeres, según apunta Verónica Rodríguez, que es la jefa de Innovación Cultural de la Fundación Municipal de Cultura. Tenemos todas las disciplinas, todos los lenguajes artísticos, todo lo que quieras, teatro, danza, títeres, teatro objeto, teatro documento, teatro de calle, música, o sea, de todo que tenga que ver con las artes escénicas. Entonces la programación es muy completa en ese sentido. Y de forma paralela a la programación de espectáculos e instalaciones, la feria también reúne a 800 programadores, distribuidores y directores de compañías que buscan nuevas obras y promocionar nuevos talentos. De esta forma, FETEN es un referente en España al conectar a gran parte del sector y de la profesión, según destaca Ido Yarroy, directora artística de FETEN. Estamos recibiendo a 800 y pico personas de fuera de todo el territorio e internacionales a pasar aquí unos días para ver muchas propuestas en muy poco tiempo y poder luego seleccionarlas y llevárselas. O sea, realmente sí, tiene este carácter de mercado como todos los sectores, que es muy importante para la profesión y para el sector. Y este año, como novedad, FETEN ha organizado en colaboración con la Consejería de Cultura un encuentro directo entre las compañías y programadores en el Centro de Arte Laboral con la finalidad de apoyar a los artistas asturianos. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Actualidad deportiva con Bea Otero. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. El Real Oviedo volverá hoy al trabajo a las 10:30 en el Requesión tras el empate a 3 ante la Real Sociedad. Los azules son colistas con un partido menos y desde hoy comenzarán a preparar el encuentro que disputarán ante el Atlético de Madrid el sábado a las 9 de la noche en el Carlos Tartiere. El Sporting se ejercitará hoy en Mareo desde las 11 menos cuarto en una sesión de puertas abiertas. Los rojiblancos empataron a 2 ante el Valladolid en el Molinón en un partido donde Curbelo y Otero regresaron al 11 y Justin Smith sustituyó al lesionado Nacho Martín. Juan Otero adelantó a los gijoneses en el minuto 6 con un gol de chilena. Los tantos del equipo pucelano llegaron en el descuento de la primera parte. En el tramo final del partido llegó el empate del equipo gijonés, obra de Pablo Vázquez. Escuchamos al entrenador rojiblanco Borja Jiménez. Con sabor agridulce, porque entramos bien, creo que hemos hecho un buen inicio. Hemos ido perdiendo confianza a raíz de acciones individuales que nos han generado esa desconfianza. Nos ha hecho tener mucha desconfianza, que a base de tesón, del empuje de nuestra gente, sin hacer las cosas demasiado bien. Y hoy ha sido un poco un empate de raza, de corazón, del empuje de nuestra gente. Este es un partido que fuera de casa nunca hubiéramos sido capaces de sacar nada, estoy convencido. En Primera Federación, el Avilés ya piensa en el choque del viernes ante el Tenerife, tras el empate a 1 ante el Real Madrid Castilla. Para el choque en el Heliodoro, Rodríguez López es baja por sanción Isirros, que fue expulsado ante el filial blanco. En Segunda Federación, el Vetusta se impuso por 1-2 al Lealtad. Marcos López e Iker Gil hicieron los goles del filial azul y Marcos Blanco de penalti marcó para los de Villaviciosa. El Marino empató a 0 ante el Salamanca a domicilio y el Langreo perdió por 1-0 ante el Atlético Astorga. En Primera Federación Femenina, el Oviedo perdió por 2-4 ante el Barça B. Los goles del equipo azul fueron obra de Raisa Mbappé. Asturias Hoy, en clave económica. Actualidad económica, actualidad bursátil con José Antonio Antuña, de Renta 4. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Elia. ¿Cómo arranca la semana? Cuéntanos. Bueno, pues empezamos de forma algo negativa. Los futuros vienen marcando algo de caída, en el Eurostock en torno al 0,30%, el IBEX viene un poquito más plano, pero los futuros americanos vienen con caídas de en torno al 0,50, 0,60. Todo ello pues recogiendo la reacción de Trump a la decisión del Tribunal Supremo de invalidar los aranceles recíprocos. Cuando se conoció esa decisión el viernes, los mercados reaccionaron al alza, pero después de la reacción de Trump anunciando el arancel global del 10% y luego modificándolo el sábado hasta el 15%, pues los mercados están volviendo a hablar de aranceles y volviendo a las caídas, sobre todo por las dudas también un poco que ha generado todo esto, y de hecho algunas bolsas asiáticas han subido porque China e India podían ser dos de los grandes beneficiados, porque podría bajar incluso su arancel de en torno al 20, en torno al 15%, ¿no? Con lo cual esas bolsas sí que han subido, pero yo creo que todas estas dudas pues están generando pues que los inversores opten por las caídas, y todo ello además en una sesión en la que bueno, tenemos alguna referencia importante como la encuesta IFO en Alemania, algunos datos de pedidos en Estados Unidos, algunos resultados por ejemplo aquí en España al Miral o Línea Directa, pero que no es la sesión más fuerte de la semana, de cara pues sobre todo al miércoles con presentación de resultados y a finales de semana con datos importantes.
pues ahí sí que tendremos semanas, jornadas mucho más importantes. Entonces yo creo que ante todo esto, pues los inversores pues están estando por las caídas. Y destacar dos cositas más. Trump ha anunciado el viernes que visitará China a finales de marzo, entre finales de marzo, principios de abril, con lo cual una reunión importante con el presidente chino. Y a nivel geopolítico, pues bueno, parece que se siguen con las negociaciones sobre el acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán. Eso está haciendo que el barril de Brent descanse un poquito, está cayendo hoy en torno al 1% después de una semana pasada donde había ido escalando posiciones. Parece que esas negociaciones, que sigan esas negociaciones, pues está relajando un poquito la incertidumbre sobre el petróleo también. Gracias, José Antonio. Seguimos hablando a lo largo de la semana. Buen día. Perfecto, gracias.